Bueno, decíamos que esta variable X se distribuye en forma binomial con parámetros NP. Y sabíamos entonces que la esperanza de X es igual a N por P y la varianza igual a N por P por Q. Bueno, acá lo que hace es demostrar que si yo sé que el P sombrero es igual a X sobre N, bueno, por la función esperanza, digamos que la esperanza de P sombrero es igual a P, y que la varianza de P sombrero es igual a N por P, perdón, a P por Q sobre N, y que el desvío es la raíz de P por Q sobre N. Entonces, lo que tienen ustedes que tener presente, no sé si está acá, me parece que no, es que P sombrero, bueno, el teorema central del límite, entonces, perdón, el teorema central del límite dice que si N por P es mayor que 5 y N por Q también es mayor que 5, el teorema central del límite me asegura que P sombrero se va a distribuir siempre en forma normal. Es decir, acá, P sombrero, sí que se cumplen estos dos requisitos, perdón, tres son, que N es mayor que 30, N por P es mayor que 5 y N por Q es mayor que 5, P sombrero se va a distribuir siempre en forma normal, con esperanza P y desvío sigma de P sombrero, o sea, la raíz de P por Q sobre N. Como usamos la normal, vamos a transformar para encontrar las probabilidades de que este P sombrero sea mayor que tanto, menor que tanto, esté entre tanto y tanto, es decir, que la proporción en la muestra tome determinados valores dentro de algún intervalo, cuál es la probabilidad, vamos a pasar a la Z. Y la transformación de P sombrero a Z está dado por P sombrero menos P dividido el sigma de P sombrero. Y eso va a tener una distribución normal estándar 0,1. Bueno, esto, chicos, que está acá, esto ustedes se lo tienen que acordar como el nombre y el apellido del P sombrero. Es decir, cómo se distribuye la variable aleatoria proporción muestral. Y esto sería pasar a la Z para encontrar las probabilidades. Bueno, dicho esto, tengo la práctica acá. Vamos a pasar al ejercicio. Dice, una máquina fabrica piezas de precisión y en su producción habitual tiene un 3% de piezas defectuosas. Y se empaquetan en cajas de 200. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar entre 5 y 7 piezas defectuosas en una caja? Bueno, acá lo que conocemos es que el dato principal que tenemos es que este es N, el 200, ¿sí? Y la proporción de defectuosos habitualmente, o sea, en la población, es 0,03, o sea, el P es 0,03. Vamos a la solución, entonces. Así lo vemos. Entonces, tenemos que P es la proporción de cajas defectuosas, que es 0,03, y el N es 200, como les dije recién. Entonces, como 200 es mayor que 30, N por P también es mayor que 5 y N por Q también es mayor que 5, por el teorema central del límite, podemos afirmar que P sombrero se va a distribuir normal, con esperanza P, o sea 003, 003, 003, este es el P, y este es el sigma de P sombrero. P por Q dividido N, la raíz. P003, el Q, que sería 1 menos 003. O sea que acá tenemos los parámetros de esta proporción en este ejercicio son 003 y 0,012, que sería el sigma de P sombrero. Bueno, entonces vamos a pasar a la Z. Acá siempre falta un paso en estos ejercicios. En clase nosotros los hacemos. Es pasar a la Z. Entonces, este 0,025 y 0,035, fíjense, sale de... ¿dónde está la práctica acá? Lo que me está preguntando es cuál es la probabilidad de encontrar entre 5 y 7 piezas defectuosas. Entonces yo tengo que calcular qué porcentaje es dentro de... ¿qué porcentaje sería 5 y 7? ¿Se entiende? Porque acá me da número de piezas.
Entonces, ¿qué porcentaje o qué proporción es 5 y 7? Y eso da 0,025 y 0,035. Entonces, cuando paso a la Z, que acá faltaría ese paso, ¿esto qué sería? P sombrero, 0,025, menos P, 0,03, dividido 0,0012. Y el otro extremo sería 0,035 menos 0,003 dividido 0,0012. Y eso nos da la Z entre menos 0,42 y 0,42. Bueno, acá tendríamos que poner que la F en 0,42, a ver si tengo la tabla. Profe, Sí. ¿puede decir dónde sacó el 0,025 y el 0,035? Sí, de dividir, a ver, lo voy a hacer yo en la calculadora. Si vos dividís 5 dividido 200, te da 0,025, es decir, ¿qué proporción en la muestra esa de 200 son 5 piezas? Si vos tenés 200 piezas, 5 piezas, ¿qué proporción es? 5 dividido 200, ¿está? Y el otro sería 7 dividido 200, es la proporción de piezas defectuosas en esa muestra, que es lo que estamos calculando. Proporción de piezas defectuosas, en este caso, en esa muestra. Gracias, profe. Bueno, esto sería la F no bajé la tabla yo. La F en... ¿Se acuerdan que cuando tengo entre dos límites, busco la F en el límite superior y le resto la F en el límite inferior? Entonces la F en 0,42 da 0,66. Bueno, acá en la mía da 2,8 porque esto la deben haber hecho con alguna aplicación. Menos la de menos 0,42, que da 0,3372. Y eso nos da 0,3255. ¿Se entendió este? A ver si puedo bajar la... Profe, ¿puede repetir cómo saca Z? A ver si lo puedo escribir, esperen. Lili, yo si querés tengo la tabla acá a mano, ¿querés que se las comparta? Ah, no, perdón, pregunta la estandarización. No, sí, no, eso hay que escribirlo. En todos los ejercicios esto falta pasar a la Z, que nosotros... Póngalo como si fuera una nota, profe. ¿Eh? Ponga agregar comentario, entonces nosotros lo podemos ver ahí mismo. En el PDF. Sí, en el PDF. Rellenar y firmar. ¿Cuál es el de agregar comentario? Yo no sé cómo se hace. Creo No sé, que alguno de ustedes. derecho sobre la hoja en blanco debería aparecer para agregar la nota. Sobre la hoja en blanco. Supongo que Ahí. debe ser el último ese, amarillo. ¿Este? El último. ¿Enviar para comentario? No, el de abajo, ¿no? Comentar. Ahí, ese. Sí, ese. Y ahora desplazarlo sobre la hoja en blanco. Ah, esto. Ahí está. ¿Y cómo escribo acá? No me permite escribir. A ver, no voy a buscar para escribir. Supongo que tiene que apretar en el lugar donde quiere comentar. Ahí está, ahí está. Entonces, la probabilidad de que, espérate, para pasar a la Z esto era, ¿entre qué era? 0,025, 0,025, menos 0,03
Bueno, lo pongo directamente con el dividido así la rayita, porque si no, Sí, la barrita. la barrita, dividido, ¿cuánto daba? 0,012. Vamos a cerrar paréntesis. No, perdón, tengo que buscar el menor o igual. Oh, ¿dónde lo tengo ahora? Profe, pero ¿qué pone 0,025? ¿Qué? No te escuché. ¿Por qué pone 0,025 si no era 5? Dividí 5 dividido 200. 5 es número de piezas. Espérate, la proporción, espera, voy a escribir acá. Bueno, ¿qué pasó? Tengan en cuenta que si conocemos la distribución de la proporción muestral, nosotros vamos a calcular la probabilidad de que la proporción muestral esté entre dos valores. Y en realidad esos dos valores son números de... ¿Por qué estamos calculando esto? Este 0,025 lo obtenemos porque en la práctica no me da la proporción. Fíjense, ¿cuál es la probabilidad de encontrar entre 5 y 7 piezas defectuosas en una caja? Estoy hablando de estas 200. Entonces, ¿qué proporción es 5 piezas en 200? Si ustedes dividen 5 dividido 200, la proporción de esas 5 piezas defectuosas en esa caja, si fueran 5, es 0,025. O en otras palabras, hay un 2,5% si las piezas defectuosas fueran 5. En la población hay un 3%. Si fueran 5 las piezas defectuosas, en estas 200, 5 dividido 200 da 0,025 o 2,5%. Y lo mismo hacemos para 7. ¿Qué proporción en esta caja serían 7 piezas defectuosas? 7 dividido 200 da 0,035. Esto es lo que estamos buscando, que la proporción en esa muestra de 200, o sea, el pez sombrero en este sería proporción de piezas defectuosas en esa caja de 200, esté entre 5 piezas y 7 piezas. La proporción en esas 200 de 5 piezas es 0,025 y de 7 piezas es 0,035, que lo obtenemos, les digo de nuevo, dividiéndola. No puedo escribir más, no sé qué pasó. Ahí está. El pez sombrero, bueno, pongo P, chicos, pero saben que es pez sombrero, porque buscar el P, ahora buscar todos los signos, tardaría mucho. El pez sombrero es igual, si lo quiero calcular, para 5 piezas, 5 dividido 200, igual 0,025. Y el pez sombrero en 7 para 7 piezas, bueno, pongo así porque buscar los símbolos ahora tardaría un siglo, es igual a 7 sobre 200 igual 0,035, que es lo que tenemos planteado acá. O sea, buscar la probabilidad de que pez sombrero esté entre 0,025 y 0,035. Para pasar a estos valores, menos 0,42 y 0,42, que sería de la Z, recordemos, la Z, la Z es igual a este pez sombrero menos P dividido, bueno, el sigma de pez sombrero. O sea, el sigma que es la raíz de P por Q sobre N, que es lo que calculamos acá, ¿ven? Este es el sigma,
es el sigma de P sombrero. 0,03 por 0,97 dividido 200 queda 0,012. Entonces, para pasar a la Z, yo quiero pasar a la Z, la probabilidad de que Z esté entre 0,025 menos 0,03 dividido 0,012, Eso me da menos 2,475. no, Ay, a mí me menos dio menos 0,42. menos 0,42. Claro, ojo que tiene Sí. que poner entre paréntesis Sí. el numerador de arriba. Menos se resta y después se divide. 0,025 menos 0,03 dividido 0,012 da 0,41666, menos 0,42. No dividan esto y le restan esto. Primero tendría que tener un paréntesis acá, ¿no? Bueno, Ahí, ya entendí, ya entendí. Se ¿sí? divide por todo. Sí, sí. Sí, reglas matemáticas. Bueno, entonces, este sería el límite inferior, esto sería menor o igual, perdón que escribo todo, pero tardaría mucho en buscar los signos, porque no los tengo acá. Sí, los deben estar, pero no. A la Z, perdón, mayor o igual. Esto tendría que ser mayor que eso y menor que el otro, ¿no? Los signos la Z entonces acá, menor. Bueno, irían los signos ahí, chicos. A ver acá, lo que tengo acá. Menor o igual, menor o igual. Los dos son iguales, menor, mayor. No sé, ¿eh? Si querés, Lili, yo lo voy escribiendo en un Word. ¿Los dos signos están iguales? Menor o igual y menor o igual. No, está bien. Z mayor o igual a menos 0,42 y menor o igual a 0,42. Pero acá dice menor o igual. No, Z, Claro. Fíjate en la práctica. que Z esté entre esos dos valores, que sea mayor o igual a menos 0,42 y menor o igual a 0,42. Sí, así es. Y está bien. ¿Y es lo que dice ahí o no, Lili? Yo acá leo P sombrero. Que 0,025 menor o igual a P, sí, está bien. Está bien. Está bien. Y el otro lado sería 0,035 menos 0,03 dividido 0,012. Y eso nos da entonces la 0,42. Claro, esto sería la probabilidad de que Z esté entre, bueno, acá no voy a poner la signa, menos 0,42 bueno, imagínense los signitos ahí, y 0,42. Esperen que no le puse los paréntesis acá. Entonces, esto es igual a, y lo voy a resolver, la F
en 0,42 menos la F en menos 0,42. Acá puse un 8 en vez de... Bueno, quedó separadito. Y esto da los resultados que tenemos ahí. La F en 0,42 da 0,6627 menos la de menos 0,42, 0,3372. Igual a 0,3257. ¿Ah? ¿Qué es esto publicar? ¿Tengo que publicar? ¿O se ve? No, no. No, Lili, no. Bueno, ¿está ese? Sí, profe, se le dio. Yo solo hago una pregunta. Sí. Quiero saber al principio de dónde sale 0,97. Porque P más Q es Sí. 1, ¿no es Sí. cierto? Ah, Son sus ahí está. contrarios. Y le descuentan Sí. P. P sombrero es 0,03, o Sí. P es 0,03, 1 menos P, que es Q, Sí. es 1 menos 0,03, 0,97. Ahora sí. El sigma de P sombrero, lo que tenés que acordar siempre es esto, sigma de P sombrero es la raíz de P por Q sobre N. Está Que bien. está acá, 0,03 es P, 0,97 es Q y 200 es N. ¿Está? Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿algo acá se te dio este? ¿Vamos al otro? Sí. Sí, A profe. ver, ¿qué dice? ¿Querés que siga Lili con el 6 yo? Bueno, dale. Así vamos intercalando un poco. Es cortito esto. Dale, bueno, vamos con el 6. Dice, el 60% de los empleados de una gran empresa faltaron a su trabajo debido a enfermedad 3 o más días en el último año. Si se toma una muestra aleatoria simple de 150 empleados, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra que tuvo 3 o más faltas debido a enfermedad esté entre 0,50 y 0,65? ¿Sí? De nuevo lo mismo, tenemos que calcular una probabilidad en donde interviene una proporción. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es cómo se distribuye la proporción muestral, ¿sí? Y ustedes ya vieron en las clases teóricas que si se verifica que el tamaño de muestra es mayor a 30, n por p es mayor a 5 y n por q también es mayor a 5, podemos decir, por teorema central del límite, que la proporción muestral se va a distribuir aproximadamente normal, ¿sí? Y tenemos que saber cuáles son esos parámetros. Nosotros sabemos que la distribución normal tenía 2 parámetros, ¿sí? Esto cuando vimos la unidad 4. Uno era la media y otro era el desvío, ¿sí? Media poblacional o esperanza y desvío poblacional. Entonces, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es la esperanza de la proporción? Nosotros ya vimos que la esperanza de la proporción, o la media de la proporción, es P, ¿sí? Entonces, en este caso, el enunciado nos decía que P, que fíjense que acá arriba dice, proporción de empleados que faltaron a su trabajo debido a enfermedad 3 o más días en el último año, ¿sí? Ese P es un parámetro y es 0,60. Entonces, yo ya sé que la media de la distribución de la proporción es 0,60. ¿Sí? Ya conocemos un parámetro. Nos falta el otro parámetro en la distribución normal, que es el desvío poblacional. ¿Cuál es el desvío de la proporción? Bueno, también ya lo habían visto en la teoría, que el desvío de la proporción era raíz de P por Q sobre N. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que P es 0,60. P, ¿se acuerdan? Era la probabilidad de éxito. En este caso, bueno, es la proporción de empleados que faltaron a su trabajo debido a enfermedad. ¿Sí? Sabemos que esa proporción es 0,60. Bueno, ¿quién es Q? Es la proporción de empleados
que no faltaron al trabajo debido a enfermedad 3 o más días en el último año, ¿sí? Entonces sabemos que si P es 0,60, Q, que es lo opuesto, lo contrario, por ser eventos contrarios, va a ser 0,40, ¿sí? Lo obtenemos haciendo 1 menos 0,60, ¿bien? Y N ya sabemos que era 150, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo se distribuye la proporción muestral, sabemos que se distribuye aproximadamente normal y ya sabemos cuáles son sus parámetros. Sabemos que la media es 0,60 y que el desvío es 0,04, ¿sí? Entonces, siempre para calcular probabilidades de alguna distribución muestral, lo primero que yo me tengo que preguntar es cómo es la distribución de esa estadística, ¿sí? Tanto para la media como para la proporción. Bien, entonces, vamos a la pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra, ¿sí?, que tuvo 3 o más faltas debido a enfermedad esté entre 0,50 y 0,65? Fíjense que yo ahora quiero calcular una probabilidad sobre la proporción en la muestra, y cuando hablamos de la proporción en la muestra es lo que llamamos P sombrero, ¿sí? Entonces, si volvemos a la solución, yo lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que en la muestra la proporción de empleados que faltaron a su trabajo debido a enfermedad sea mayor o igual a 0,5 y menor o igual a 0,65, ¿sí? Entonces, dado que yo ya sé que la proporción muestral se distribuye normal, lo que hacíamos en normal que era estandarizábamos, ¿sí?, transformábamos esa variable original para después poder aplicar la tabla, ¿no?, para poder usar la normal estándar. Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahí para estandarizar? Que es el paso intermedio que antes explicó Lili. ¿Qué hacemos? Bueno, tomamos el primer valor, 0,5. ¿Qué tenemos que hacer para estandarizar en la normal? Bueno, restar la media, ¿sí? En este caso la media es 0,60. ¿Y quién es el desvío? Porque ¿se acuerdan que hacíamos? El valor de la variable menos, en este caso vamos a hacer la media, que es 0,60 sobre el desvío. El desvío es 0,04. Entonces, cuando yo hago 0,5 menos 0,60 dividido 0,04, eso me da, ahora volvemos un segundito. Menos 0,25. Perfecto. Fíjense, eso que muestra Lili es la estandarización que nosotros hacemos para poder usar la tabla normal, no es más que eso, ¿sí? Entonces, de nuevo hacemos lo mismo, estandarizamos el límite superior. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valorcito, 0,65. ¿Cómo lo vamos a estandarizar? Restamos 0,60, que es su media, y dividimos por el desvío, que es 0,04. Si yo hago esa cuenta, van a ver que da 1,25, ¿sí? Entonces, yo ya pude expresar mi probabilidad ahora en términos de la normal estándar, ¿sí? Cambiamos de variable, pasamos a z. ¿Se acuerdan que esa z tenía también distribución normal, estaba centrada en 0, es decir, su media es 0? Bien, todo eso que ustedes ya habían visto cuando trabajamos con distribución normal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular esta probabilidad. ¿Cómo hacíamos para calcular esta probabilidad? Vamos a la tabla, ¿no? ¿Y cómo la podríamos escribir? Esto lo podríamos escribir como la f en 1,25, es decir, la probabilidad acumulada hasta 1,25, y le voy a restar la f en menos 2,5, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan y revisen en la tabla, van a ver que la f en 1,25 es 0,8943, ¿bien? Y la f en menos 2,5 es igual a 0,0062. ¿Sí? Haciendo esa diferencia, me da una probabilidad de 0,8881. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que la proporción de empleados que faltaron a su trabajo debido a enfermedad 3 o más días en el último año, ¿sí?, dentro de la muestra, es 0,8881. ¿Sí? Fíjense que siempre las probabilidades las calculamos para la estadística. Sí, perdón. El 50 y el 65. Claro, Hay sí. una probabilidad de 88% de que la proporción de empleados que faltaron más de 3 días esté entre 0,50 y 0,65, o entre el 50 y el 65%. ¿Está? Perfecto. Bien, ¿quedó claro alguna duda con respecto a este ejercicio? Profe, yo tengo una duda. Sí. Sí.
En este ejercicio no tuvimos que, no me sale el nombre, en el anterior tuvimos que dividir 5 por 200. Claro, claro. En el anterior Acá ya no, porque nos dieron las proporciones. Exacto. Así es. Exacto. Acá, mira, en estos ejercicios te pueden venir para calcularla, como hicimos en el anterior, calcular ese P sombrero, o te puede venir en número decimal, como tenemos acá, o sea, como en proporción, o puede venir en porcentaje. Te podría haber dicho, ¿cuál es la probabilidad de que esté entre el 65, entre el 50 y el 65%? No me acuerdo de cómo está acá. No, acá te pone la proporción, ¿ves? Porque dice cuál es la proporción en la muestra, pero te podría decir cuál es la probabilidad de que el porcentaje de los que tuvieron más de 3 faltas esté entre el 50 y el 65%. Ahí lo que hay que hacer siempre, se puede trabajar con porcentaje, pero nunca lo hacemos, porque tendrías que tener todo en porcentaje, es basar ese porcentaje. Acá, fíjate que acá en el enunciado dice el 60%, y nosotros pusimos P igual 0,6, no pusimos el 60, sino que lo pasamos a número decimal, la proporción. ¿Sí? Bueno, algo que no le gusta acá, yo que soy media fanática, en todos estos ejercicios de hacer el grafiquito, porque nos ayuda muchísimo a ver qué es lo que estamos buscando. Esto también se puede graficar. Yo tendría la curva de la normal, pero en el eje X, acá tendría los valores de P sombrero. Que por ejemplo, la media, perdón, la media sería 0,60, acá tendría 0,60, y yo estaría buscando, por ejemplo, entre 0,50 y 0,65. Me marco el área que estoy buscando. Y si pasamos a la Z, la media es 0, y voy a buscar entre menos 2,5 y 1,25 en la Z. El gráfico siempre ayuda muchísimo para ver qué es lo que estamos buscando. Es decir, para ver si el resultado que nos da es lógico. Por más que el gráfico no sea tan preciso, siempre nos ayuda a ver si el área es muy chiquitita, si el área es grande, lo que estamos buscando. O sea, se puede graficar tal cual hacíamos con una normal o con la media o con... Se puede graficar, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta acá? No, profe. Bueno, vamos a ver. A ver. Y que una empresa de alimentación registra los costos semanales de mantenimiento de sus máquinas mediante una muestra de 36 de ellas, obteniendo esta tabla de distribución de frecuencia. Es decir, acá tenemos los costos de mantenimiento, es decir, entre 360 y 486 máquinas, 486, 109, bueno, y así. Yo debería decir y cosilla. Y así sucesivamente. Entonces, se sabe que la proporción de máquinas con costo semanal de mantenimiento mayor a 720 pesos es del 25%. Es decir, acá la P, que nosotros estamos, a ver si los voy a mostrar, queriendo calcular, es la proporción de máquinas que tienen un costo semanal mayor de 720 pesos, es 0,25. Se seleccionan 36 máquinas. Eso, que si nosotros sumamos esto acá abajo da 36, y acá arriba dice 36 máquinas. Entonces, yo lo que quiero saber, ¿cuál es la probabilidad de la proporción de las que cuestan mantener más de 720 pesos por semana sea a lo sumo la obtenida en la muestra? Entonces, yo tengo, este 25% es lo que se sabe en el total de la población, es el P. Yo quiero saber en esta muestra cuál es la proporción de máquinas que tienen un costo de mantenimiento superior a 720 pesos. ¿Cómo lo buscarían? A ver, qué cantidad de máquinas hay en esta muestra que tienen un costo de mantenimiento mayor de más de 720 pesos. 10. 7 son 26. 7 más 3, porque más de 720 son estas 7 más estas 3. O sea, 7 más 3. Entonces, la proporción de máquinas en esta muestra, a ver si está escrito esto en la solución,
que tienen un costo de mantenimiento mayor a 720 pesos, o sea, el peso sombrero, es 10 sobre 36, que da 0,28. Entonces la pregunta acá que me hace es, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de las que cuesta mantener más de 720 por semana sea a lo sumo la obtenida en la muestra? En la muestra nosotros obtuvimos 0,28, a lo sumo, ¿qué quiere decir? ¿Mayor o menor? Como mínimo. No. No, Sumo es como máximo. Como mucho. claro, hasta. Claro, A hasta. lo sumo llego 10 minutos tarde. A lo sumo me voy a tomar 2 helados. Como máximo, ¿no es cierto? Entonces, menor o igual que. Entonces estoy buscando la probabilidad de que P sombrero sea menor o igual a 0,28. Bueno, para calcular esto, yo primero tengo que saber los parámetros. Cuánto es P y cuánto es el sigma de P sombrero. No, acá hay un error. El P es 0,25, no 0,40. Acá hay un error. Sí, Lili, tenés razón. Esto está mal. Sí. Pero no voy a, Vamos a avisar no voy a para que... escribir porque si no... Entonces, el P, esperen, la esperanza de P sombrero, es igual a P, ¿no es cierto? La esperanza de P sombrero siempre es igual a P. Y el P es 0,25, lo tenemos acá, P 0,25, ¿sí? Es el dato que me da, fíjense, es el dato que me da, que se sabe que la proporción que cuesta más de 720 pesos es del 25%, o sea, ese es el dato que siempre me da el enunciado. Entonces, bueno, me quedó esto mal. Voy a poner de nuevo la esperanza de P sombrero es igual a 0,25. Y el desvío sería la raíz de 0,25 por 0,75 dividido el n, que es 36. Ese sería el desvío. A ver, vamos a calcularlo. Me dio 0,07. Sí, Lili, da eso, ya lo corroboré. Es 0,07 el desvío y ahí tendrían que modificar también la media, que es 0,25. 0,005 te da. 0,07. El desvío 0,07. 0,07, sí. Entonces, esto es igual a 0,07. Entonces, acá para encontrar la probabilidad, bueno, y acá debe estar mal calculado también, porque si tomaron estos valores, entonces, la probabilidad de que P sombrero sea menor o igual a 0,28, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Esto va a ser, si pasamos a la Z,
la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,28, perdón, menos 0,25, vamos a ponerlo entre paréntesis, así no, que tiene que primero, dividido 0,07 daba, ¿no? Sí, Lili. Y Eso da 0,43. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,43. Sí. 43. O sea, en la F es 0,43. Y esto lo buscamos en la tabla. Y a ver cuánto da. 0,43. 0,6664. Exacto. 0,6664. 6664. Ese es el resultado que tiene que ir acá. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno, a ver qué otra cosa nos pregunta. El B dice, la probabilidad de que la proporción de los que cuestan mantener más de 720 por semana se encuentra entre el 18% y el 26%. Ven, acá les pide, se los da en porcentaje. Entonces, esto va a ser, bueno, esto seguro que también está mal porque tenemos mal está mal el P y el Q, y el sigma de P. Entonces, esto va a ser la probabilidad de que P sombrero esté entre 0,18 y 0,26. A ver, vamos a resolverlo. Y acá no tengo más lugar. Uy. ¿Qué es esto? Esto. Profe, cerralo y pasé al PDF. No, es algo que se me metió en la computadora, algo de Norton, no sé qué. Sí, es el antivirus que se le... Es un antivirus, un aviso de actualización seguro. Sí, no sé qué es, que yo no tengo Norton a todo esto, no sé por qué se me metió esto. Yo tengo otro, tengo Avast y tengo... Bueno, a ver, voy a volver, chicos. Entonces estábamos buscando de que esté entre el 18% y el 26%, ¿no? Y decíamos... Borre esos comentarios y escriba ahí mismo, profe. ¿Esto borro? ¿Dónde tengo borrar? Clique como que si lo va a editar y ahí lo borra. Acá. Ahí está. Agregar respuesta, ahí está. Entonces, estamos buscando la probabilidad de que P sombrero esté entre 0,18 ¿era? Sí, Sí, entre 0,18 y 0,26. 0,18 mayor o igual P sombrero menor o igual a 0,26. Pasamos a la Z, será la probabilidad de que 0,18 menos 0,25. Voy a poner entre paréntesis. Dividido 0,07
mayor o igual que Z menor o igual a 0,26. Esperen que me olvide. Menos 0,25 dividido 0,07. Igual a la probabilidad de que Z, El límite inferior da -1, Lili. bien, gracias, Y el superior, ahí te... Y el superior da 0,14. Sí, a mí 0,14. también me dio lo mismo. 0,14. Sí, es correcto. Bueno, no le pongo menor, mayor, ya saben. Van los signitos. Sería mayor o igual que -1 y menor o igual que 0,14. Entonces esto buscamos en la tabla. Dijimos en la F en 0,14. Ay, siempre se me va 0,4443. la F en 0,14. Ah, no. No, 0, La F No, me confundí, lo busqué en negativo. en -1. 0,5557, 5557, El otro es 1587. Sí. ¿No? El del -1 y el 1 me lo sé de memoria, es lo único. Sí. El otro, el de 1 es 0,8413 y este le puse menos, sí. ¿Y cuánto da el resultado, Petri? ¿Lo calculaste? ahí lo calculó. 0,397. 397. ¿Eso le Sí. dio? Bueno, ahí está. Sí, Bueno, esto tenemos que... ¿Anotaste vos? Yo ya le pasé lo de la otra ejercicio que estaban mal. Entonces, este sería el 7. El 7. Bueno, A y B. Sí, porque están mal los parámetros de la normal, así que arrastrarlos. La distribución de peso sombrero. Chicos, ¿tienen alguna duda? No, profe, gracias. Gracias. Bueno, Candela, veo que pregunta en el chat que no entendió cómo interpretar el 7A. Interpretar. Sí, la Pero acá probabilidad. dice, ¿cuánto nos daba el 7A? El 7A, Nos daba 0,6664, es decir, sí, hay un 66,64% de probabilidad de que la proporción de máquinas en la muestra que tienen un costo semanal mayor a 700 pesos sea menor a 0,28 o sea del 28%. O sea, es la probabilidad de que menos del 28% de las máquinas de esa muestra, o sea, de esas 36, tengan un costo semanal de mantenimiento mayor a 720 pesos, es del 66%. O hay un 66% de probabilidad de que menos del 28% de las máquinas de esa muestra tengan un costo semanal de mantenimiento de 720 pesos. Te digo, nosotros explicamos lo que significa, obvio, para decir que es un número, pero nunca en los ejercicios de probabilidad te piden interpretación. No, fíjate que en ningún ejercicio dice interprete. No, sí, soy yo. No hacía referencia a cómo interpretar la solución, sino cómo interpretarlo para calcularlo. Tipo, ¿por qué se calcula 0,28? Y de la tablita, mirá. Vos tenés esta tabla de frecuencias
que es la muestra, acá esto suma 36, y te pregunta, te dice que se sabe que en la población las máquinas que necesitan un costo de mantenimiento mayor a 720 pesos es del 0,25 o el 25%. Ese es el P, es la proporción en la población. Entonces, ahora pregunta, ¿cuál es la proporción en esta muestra de 36 de máquinas que tienen un costo mayor a 720? Vos acá en la primera columna, la variable que estamos estudiando acá es costos de mantenimiento. ¿Cuáles son mayor a 720? ¿Cuántas máquinas hay en esta 36 de esta muestra que tienen un costo de mantenimiento mayor a 720 pesos? Bueno, entonces, ¿cuál es la proporción de máquinas, o sea, el pez sombrero, en esta muestra de 36 que tienen un costo de mantenimiento mayor a 720? 10 sobre 36, ¿sí o no? Ah, claro, está bien. Y esto da Gracias. 0,28. Y después la pregunta que te hace es calcular la probabilidad de que las que cuesta mantener más de 720 sea a lo sumo la obtenida en la muestra. En la muestra obtuvimos que era 0,28 la proporción. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este pez sombrero sea menor o igual a esto que se obtuvo en la muestra? Que sería el pez sombrero menor o igual a 0,28. Sí, está bien, gracias. ¿Está? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no. Bueno. Y en el chat tampoco veo, Lili, ninguna otra pregunta, así que bueno, dejaríamos acá. Seguimos Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Chao. Gracias, profesora. Que pase buen día. Gracias. Chao, gracias, hasta luego. Vos tenés que parar la grabación, ¿no?